Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Acuérdense que este programa trae paz donde antes existía angustia. Estamos muy contentos por la cantidad de reconocimiento en nuestro correo electrónico y en todos los ámbitos que hemos ido y que estamos. Y bueno, iremos mejorando. Cada vez tratamos de satisfacer más a nuestra audiencia. Y a veces los temas son muy duros, pero otros temas son más suaves. Esta noche vamos a tener un tema bien interesante. Yo creo que nos vamos a nutrir muchísimo todos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Es verdad que los niños tienen sexualidad? Ellos copian todo lo que ven. O sea que el morbo lo ponen los papás y mamá. No te toques cuando te estás tocando tus genitales. Los niños que a veces ellos se desnudan, cuando se empiezan a descubrir que sus partes son distintas, tienen la curiosidad por saber cómo es el otro y cómo es la otra. Bueno, como ustedes dan cuenta, va a ser un programa muy interesante sobre la sexualidad infantil. Para ello hemos invitado a Carolina Valdés. La doctora Valdés tiene una importante hoja profesional. Vamos a repasarla. Doctora Carolina Valdés, psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, facilitadora de talleres de capacitación, orientación y crecimiento personal en sexualidad en niños, niñas y adolescentes, manejo de la disciplina en los niños de edad preescolar, conferencias de autoestima en los hijos de familia alcohólica, coordinación de salud mental en el Centro de Refugio Dignidad Simón Rodríguez, coterapeuta en talleres de sexualidad, autoestima y comunicación. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Nos encanta tenerte en casa. Igual, gracias por invitarme a tu programa. Espero que sea bastante nutrido la orientación que se puede impartir a todas las personas que nos están escuchando hoy. Yo estoy seguro que sí. Tú sabes que esta es la casa de todos. Los sábados en la noche mucha gente se queda en su casa. No va para el cine, ni va para fiestas, ni se va por ahí. Entonces se queda con sexo. Y la intimidad es importante con sexo. ¿Es verdad que los niños tienen sexualidad? Por supuesto. Cuéntanos de eso, porque... La sexualidad prácticamente es una sola. No vamos a hablar de que hay niños y sexualidad en los adultos, sino que la sexualidad conjuga una serie de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y de alguna manera también la parte religiosa y espiritual convergen allí para formar todo un conjunto de elementos que van a incidir en el comportamiento y en las emociones del niño. Lo que se habla más bien es de diferencias en el desarrollo del niño en comparación con el adulto. Es importante establecer una diferenciación, ¿no? Porque prácticamente los padres o los adultos son los que crean cierta malicia alrededor de lo que es toda la sexualidad en el niño, más el niño no tiene esos pensamientos porque él está en un aprendizaje de ensayo y error y él no conoce de las cosas hasta que las ve, las toca, las siente y sabe. Es como que si él estuviera en blanco. Es como que estuviera en blanco. Y el que le mete el coco es uno. El que está le pensando mete el coco ahí, es el adulto, morboseando. no los niños. Sí, eso es como que los niños lo vean de repente en la cama debajo de una cobija y están ellos allí jugando. Cuando el adulto va y abre la puerta, lo que hace es sorprenderse. "Hey, ¿qué estás haciendo?". No necesariamente es que están haciendo otra cosa distinta, sino es que ellos están jugando, están estableciendo, curioseando más que nada, porque ellos nacen con una curiosidad. Imagínense un niño sentadito todo el tiempo durante muchos meses, cuando aprende a caminar se quiere comer el mundo, tocando todo lo que ha visto, y eso es parte de su proceso de aprendizaje. Lo mismo pasa con tocar también a otros. Fíjate, hay una etapa de los niños que va entre lo que es el año, los 3 añitos, que ellos copian todo lo que ven.
Si ellos en sus casas, por ejemplo, alrededor ven que los padres o la mamá o una pareja están besándose, ellos también lo tienden a copiar y lo pueden hacer y lo reflejan a nivel de la etapa preescolar cuando están en el colegio. En la fase de 4 a 6 años, ellos ya empiezan a imitar. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos aprenden más por lo que ven que por lo que les están diciendo en esa etapa. Entonces, si, por ejemplo, la mamá dice, mira, no digas mentiras, pero la mamá está diciendo una mentira de por medio, el niño aprende a mentir, por poner un ejemplo. Si dices, mira, no fumes, entonces la mamá está fumando, el niño sabe que puede fumar en cualquier momento de su vida. Entonces, entonces no puede decir, no te toques. También dicen, no te toques. Generalmente hay que revisar son los procesos o todos los tabúes que existen a nivel de la familia, porque no es tan fácil, a pesar de las generaciones y los avances que han habido dentro de lo que es la información a nivel de la sexualidad, todavía existen tabúes delante de los padres con respecto a qué respuestas brindarle a los niños en ciertos momentos. O sea que el morbo lo ponen los papás y mamá. Así es. Eso y a veces el morbo es terrible. Sí, muchas veces sí, porque eso depende también de la experiencia previa, de los aprendizajes que haya adquirido y de su relación con su entorno, cómo ha sido esa experiencia también a nivel de su sexualidad. Sí, porque tú sabes que ahorita cuando tú vas hablando de que estaban haciendo un juego debajo de la sábana, entonces de repente lo descubren y dicen, igualito degenerado que su tío Alberto, igualito. Ajá. Fíjate, esos mensajes de alguna manera que se transmiten están de fondo, hay otras cosas. Cuando yo les decía antes que desde que se le coloca el nombre al niño va a incidir en su comportamiento, no sé si recuerdas que a veces en la familia está Junior primero, Junior segundo, Junior tercero, es una manera de decirle al niño, yo quiero que tú seas como fulanito de tal. Pero el niño va creciendo y cuando va creciendo si decide ser otra cosa, ahí empiezan las confrontaciones y los problemas. En la parte de la sexualidad pasa igual. Entonces, si yo de alguna manera he pasado por una experiencia traumática, por ejemplo, por una violación, entonces yo también voy a tener cuidado o voy a establecer ciertos límites más estrictos en la crianza con mis hijos. Si de repente yo fui rozada, que a veces, no sé, hay muchas personas que tienden a rozar a los niños en la calle, entonces yo me cuido de que los niños no se lo sienten en las piernas, sobre todo los hombres, si es una niña, para que evitar ese roce y ese contacto, ese tipo de cosas. O sea que el recuerdo influye. Influye muchísimo dentro de... Vamos a ver qué piensa nuestro consexo popular. ¿A partir de cuándo comienza la sexualidad en los niños? Sexualidad como tal considero que a partir de los 12 años en adelante. Oye, muchas veces cuando no tienen orientación de padres o una creencia como tal en una cultura, muchas veces la persona llega por necesidad y cae en manos de pedófilos y cosas semejantes como la prostitución por necesidades. Más que todo he visto personas que de 12 años, de 10 años que salen a la calle a prostituirse. Bueno, en el momento que los niños se inician en la fase de la pubertad, como a los 12 años, en las hembras un poco más temprano, ya que el proceso de desarrollo es un poco más rápido y en los varones se tarda un poco más, es un poco más lento en el caso de los hombres y se tarda a partir de los 14, 15 años ya el proceso de la pubertad en los varones está totalmente culminado. Bueno, ahorita está empezando prácticamente a los 10, 11 años. A esa edad está empezando la sexualidad en los niños. Desde que tienen conocimiento y empiezan a tocarse y saben que eso está allí. Yo creo que se inicia a partir del momento en que se desarrollan, tanto las niñas como los niños. Las niñas a los 11 y los niños después a los 13. Normal, ahorita como está todo esto, a los 13 años. Bueno, depende porque hay unos niños que ya desde que nacen o están en la barriga de su mamá ya saben hacer cicajá. Ya saben moverse, ¿no? Pero a los 12 años ya ellos empiezan a pedir cuca. Así que, no sé. Yo he visto niños que ya tienen 14 años y ya tienen hijos. Caramba, yo creo que desde bien temprana edad. Lo digo por un hijo que tengo, que estaba muy pequeño. Lo descubrí sobre una revista, hace muchos años ya de eso,
sobre una revista y me alarmé. No tenía mucho conocimiento sobre lo que eran las relaciones sexuales, a pesar de que era madre y tenía ya hijos. De verdad que yo siempre traté de hablarle a mis hijos desde muy chiquitos lo que es el sexo, cómo poderlos llevar, siempre lo hablaba claramente, pues, siempre le hablaba muy claro lo que era, cómo hacer las cosas. Los fui educando como madre sin mucha educación yo sexual, más sin embargo leía algunos libros, cómo orientarlos, y era lo que hacía yo como madre, lo que decirles a ellos, pues, el sexo, de no procrear también niños sin responsabilidad sobre todo, no llevar no estar con una pareja y otra pareja que lo fuera a enfermar por eso del SIDA, por los HIV, por las enfermedades venéreas, y lo fui criando, educando. Como te digo, no tenía yo mucho conocimiento, pero lo poquito que leía, yo les inculcaba a ellos desde muy pequeños lo que era el sexo, lo que eran las relaciones sexuales, con mucho cuidado, pues. Bueno, como viste, Carolina, nuestro concepto popular tiende a coincidir con algunas apreciaciones que tú has hecho. Me gustaría volver a una parte anterior. Tú dijiste que cuando ya a uno le imprime el nombre, ya hay un mensaje ahí. Sí. Eso con relación a tu identidad como varón o como hembra. Sí, tiene mucho que ver la parte de la identidad y lo que va a ser a futuro tu personalidad, porque generalmente el padre o la madre o ambos tienen expectativas de qué es lo que quieren que ese niño sea cuando esté más grande. Entonces eso va a incidir el nombre que yo le voy a colocar al niño o a la niña en su futuro, no solamente en la parte de la sexualidad, sino en todo un desarrollo de sus comportamientos habituales. Se me ocurre una tremendura. Ajá, ¿cuál será? Y esos nombres que son como ambiguos. ¿Qué pasa? Combinados. Sí, son unos nombres, sí, hay unos combinados, hay otros como ambiguos, ¿no? Que no sabe. Porque cuando dice Ramón es así como varón, ¿no? Ajá. Elena, tú sabes. Pero hay unos nombres que son in between, ¿no? Son así como Alessio, por ejemplo. Sí, son menos fuertes, digamos. Que a veces se presta como para que sea un nombre de mujer o nombre de hombre. O algo distinto. Hildalesio, yo conozco una persona que creo que un varón que se lo llamaban Hildalesio, algo así. Un nombre muy extraño. Eso habría que revisar la historia familiar para ver por qué surgen esos nombres, y lo otro es que también cómo va creciendo ese niño con ese nombre. Eso puede influir sobre su sentir de varón, su sentir de hembra. No sería lo único. No sería lo único. No sería lo pero único. Puede influir. Sí, puede incidir. Puede incidir, pero no es determinante dentro de lo que va a ser el futuro en cuanto a su sexualidad. Pero sí, de alguna manera representa su identidad, lo que tiene que ver con su autoestima. Es el concepto de sí mismo, que es lo que quiere ser y emprender en la vida a futuro. Entonces, los nombres, fíjate que no es casual que de la etapa adulta, si tienes dos nombres, de repente te gusta que te llamen por uno, pero por el segundo no. Hay que ver quién en tu familia se llama así, que no te gusta tanto ese nombre, por ponerte un ejemplo. Y habría que ver de dónde surge este nombre, como dices tú, que no tiene... Poco así. Sí, es ambiguo, ¿no? Ambiguo, sí. Sí. Entonces, pero no es determinante, eso sí lo quiero aclarar, porque para que se pueda hablar de una identidad sexual hay que tomar en cuenta muchos elementos. Pero un nombre más firme sería más fácil. Ah, por supuesto. Más firme sería más fácil. No, lo quiero decir porque es interesante, porque como tú sabes que la sexología estudia el sexo y la función, y el sexo es mi capacidad de reconocerme como varón o como hembra, entonces el nombre es importante. Y a veces cuando el nombre no está claro, bueno, a lo mejor trae, no, como dice Carolina, no todo, pero puede influir. Puede incidir. Vamos a volver a explorar nuestro concepto popular para ver qué nos dice. ¿Usted considera que hay educación sexual en las escuelas? No lo suficiente. Muy leve. Muy poco. Sí, en estos momentos se están dando bastantes charlas, se está implementando
una cantidad de charlas en los colegios, más que todo en la educación primaria, porque ya a los estudiantes de bachillerato ya como que conocen un poco más el tema, se familiarizan, aquí son un poco más grandes. Pero en la primaria sí he visto que se ha implementado un poco más de charlas, de conocimiento del tema, y ya el tema ha dejado de ser un tabú. Considero que no, que esa es una de las faltas que provoca eso. Muy poco se habla pero muy poco. Debería haber un poquito más para evitar tantas niñas, tanto sexo antes de que deberían tenerlo, ¿sabes? Hay tabú todavía. Negativo. Pero me imagino que sí debe haber todo esa educación sexual. Si no la hay, debería haberla. Mi nieto tiene 16 años y sus padres son los que les hablan. No sé si en la escuela le hablan siempre. Sé que hay una materia que les hablan del sexo, pero lo que pasa es que lo que no estoy de acuerdo a veces ahorita es que al joven, protégete, toma un preservativo. A la joven, mira, a los 14, 15 años, he escuchado, madre, ya tiene que tomar pastillas. Yo digo que eso no es así, porque ahorita hay mucho más SIDA, hay muchas más niñas embarazadas, a pesar de que les dan preservativo y les hablan de la pastilla. Pienso que los padres y en la escuela tiene que ser algo en común para que se unan, ¿verdad? Y le den esa educación a sus hijos, porque nosotros en la época de antes no nos daban educación, ni en las escuelas ni en la casa. ¿Ve? Entonces ahora hay más cosas para los jóvenes, pero yo pienso que eso más que todo tiene que ser la familia, en el hogar, los padres, la mamá hablarle a la hija o al hijo si no tiene, si está solo, el papá hablarle al joven, que cuando tengas una relación sexual tienes que tener una gran responsabilidad porque te viene después un gran problema. Fíjate, bien interesante estas opiniones sobre la educación sexual, si existe o no existe y cómo está y las deficiencias que tenemos. Con Sexo, evidentemente, es un programa que trata de llenar un poco ese vacío existente, y hasta ahora creo que hemos sido bastante exitosos, pero no quiero que todavía que se me vaya el punto del nombre, y en vez de preguntar o de entrar en el detalle de la educación sexual, que yo sé que tienes un concepto, también entonces los padres debemos ocuparnos de tener algún tipo de educación. Así es, porque acuérdate que nosotros crecemos y nacemos bajo una orientación. Nosotros no nos dan una escuela para padres para decirnos qué significa la sexualidad. Hoy en día sí existen más orientaciones al respecto, pero vamos a hablar de esas generaciones anteriores. No han tenido una escuela, sino que la escuela es lo que le enseñaron los padres, los abuelos, de alguna manera su entorno familiar, los amigos y el medio donde se desenvuelven, que los lleva a ellos a educar a sus hijos de una forma u otra. Y ellos descartan, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Y sin embargo, bueno, existen ciertas creencias que todavía se siguen manejando de generación en generación, como por ejemplo, no te toques cuando te estás tocando tus genitales. Ese contacto de los niños, que a veces ellos se desnudan cuando se empiezan a descubrir que sus partes son distintas, tienen la curiosidad por saber cómo es el otro y cómo es la otra. Eso no quiere decir que ellos van a ir más allá de lo que implica el sexo como tal, sino que es parte de su desarrollo y de su curiosidad normal por todo lo que es la parte sexual. O sea que en ese momento no están sexualizando. Sexualizando. Es que la sexualidad es un conjunto de factores. No podemos hablar de que la sexualidad empieza en el niño de un añito nada más, sino que eso se establece de mucho antes. Déjame aclararte la pregunta. Ajá, a ver si lo entiendo. El hecho de que el niñito chiquito quiera ver cómo es la niñita o cómo es el niñito, no significa que él anda buscando algo sexual, pues. No, para nada. Es lo que quiero decir eso. No, para nada, porque esa es parte de la curiosidad normal dentro del niño. Porque muchos adultos empiezan y se enrollan con eso, ¿no? Sí, lo que sí puede haber en algunas situaciones donde los niños vean que los adultos hayan tenido relaciones, y que se me ha presentado en la experiencia que yo he tenido con los muchachos, de que ellos repitan en el colegio ciertas conductas con las niñas y los niños, pero sin saber qué es eso.
Entonces se da el caso de los niños cuando no los controlan bien en los baños en las escuelas, en los preescolares, que a veces ellos se meten entre ellos mismos y a veces, dependiendo de la experiencia que tengan en casa, ellos la repiten o no. Pero es normal que ellos incluso hasta hacen competencias para ver quién echa el chorrito más largo, ¿no? Y entonces eso es un proceso muy natural dentro del niño. Todo lo que tenga que ver con su curiosidad por saber cómo es el cuerpo, porque yo tengo pene, porque la niña no, eso es parte de esa formación. Vamos al corte y después vamos a entrar otra vez en este tema, porque es un tema buenísimo, lo que interesantísimo. Carolina, déjame ver si entendí bien. Entonces, nosotros los padres, cuando veamos a nuestros muchachos chiquitos queriendo ver cómo es el otro o cómo es la otra, no tenemos por qué enrollarnos por eso. Ni eso es implícito una actividad sexual que están dando ahí. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Okay. Claro, lo que hay es que establecer las limitaciones. Por ejemplo, si el padre tiene mucha angustia con respecto a este tema, es importante que se oriente, que pueda, si no lo puede hacer por sí solo, que busque personas que los puedan ayudar al respecto y también canalizar un poquito la curiosidad de los niños con respecto a todos esos cambios que se van sucediendo desde que nacen. O sea, él debe reconocer que le incomoda no saber manejar eso. Sí, es importante que lo haga para que entonces pueda poder ayudar a los muchachos y hasta a sí mismo, más que nada a sí mismo. Y es normal que le incomode porque no sabe, total. Él no vio sexología 1, sexología 2, ni vio pene 1, ni pene 2, no vio nada de eso, vio matemática y química, pero esta cosa no la vio nunca. Entonces, y eso no lo enseñan. De hecho, cuando los niños, los adolescentes se van a iniciar, que ese es otro tema bastante álgido para tocar, se encuentran con que no saben cómo hacerlo. Qué hacer ante ciertas situaciones que se están presentando hoy en día con los adolescentes. Pero en el caso de los niños sí que lo vean como un patrón que es algo muy normal que se va sucediendo dentro de su desarrollo en la medida que van creciendo. Entonces, incluso hay una teoría desde el punto de vista del psicoanálisis que lo enmarcan dentro de una etapa que es, no sé si recuerdas el complejo de Edipo, que te hablan un poco del complejo de castración que se vive pues en esos niños. Generalmente esa es una etapa, por lo que te digo, cuando ellos van creciendo, van viendo que sus formas van cambiando y ellos empiezan a curiosear e incluso se tocan. ¿Cómo saber cuando ellos están en otra cosa distinta? Bueno, vamos a ver si el niño de repente empieza a introducir su pene dentro del ano de la niña o esas cosas, está copiando o imitando alguna conducta que de alguna manera ha visto. Los medios de comunicación, algunas comiquitas, incluso han incidido dentro de ese comportamiento de los muchachos. Que eso quería entrar en ese tema otra vez, pues me pareció muy interesante lo que tú dijiste, que a veces lo que han visto en su casa, o sea, han descubierto los padres haciendo el amor o han observado sin ser visto. Ellos de alguna manera tratan de repetirlo. Algunos sí los tratan de repetir. Estamos hablando de muchachitos de ¿qué? 3 años, 4 años. En esa etapa que ellos copian, imitan entre los 3 años, 4, 5, 6 años, tienden a modelar ese tipo de cosas. ¿Y eso entonces lo hacen qué, en los baños? A veces, bueno, de la experiencia que yo he tenido, sí se ha visto que lo han hecho en los baños o en los cuartos escondidos, en algún lugar donde no se han visto. ¿Donde tratan de qué? De hacer una relación sexual? No digamos que una relación como tal, porque ellos ni siquiera saben qué es eso, sino simplemente de curiosear, bueno, qué es esto, cómo lo hace mamá y papá, y depende hasta dónde hayan visto también. O sea, que es lo que yo vi, trato de hacer lo mismo. Sí, y cuando el niño es abusado sexualmente, generalmente también hay un comportamiento muy específico en ellos. Entonces, el niño que normalmente es juguetón, es natural, de repente corre, grita, salta y de pronto se ve que ha sido abusado sexualmente, cambia totalmente el comportamiento. Hay mucho miedo, hay un encerramiento en sí mismo, se aísla, tiene muchos temores y se comporta de una manera muy distinta a como normalmente lo viene haciendo. Bueno, ya eso es otro tema interesante. Pero me quiero quedar todavía no en la parte fuera de lo regular, digamos, ¿no? Sí. Cuando ya uno tiene 3, 4 años,
que tienes más conciencia que eres varón o que eres hembra, y que evidentemente quizás tengas más conciencia del placer que siente tu pene, ¿es cierto? Más que nada entre la etapa de 4 o 6 años. Fíjate que cuando yo te hablo del descubrimiento de los genitales del niño, te estoy hablando de meses. Ya el niño de 5 meses está descubriendo sus pies, se mete de su pie a la boca y así empieza a descubrirse sus manos y empieza a descubrirse otras partes del cuerpo. Cuando empieza a tocarse sus genitales, hay unas sensaciones que son placenteras, mas no las estoy llevando a lo que pueda sentir el placer de un adulto. De hecho, existen algunos trabajos que se han hecho al respecto, pero no determinan que es una sensación de placer con una función orgásmica como tal. Entonces, eso es una condición normal dentro de su proceso de desarrollo. Entonces, esta parte del proceso, cuando empiezan de la edad de 1 año, 3 añitos, que copian, simplemente copian por copiar. Entonces, mi mamá coloca los libros así, yo los voy a colocar así. En la etapa de 4 o 6 años ya empieza como a afianzarse más su identidad sexual y a conocerse más que es un niño, que es una niña. Empiezan una serie de preguntas como de dónde vienen los niños, cómo nací yo y otra serie de curiosidades propias de los muchachos. Sí. Ahora fíjate bien, a mí se me ha preguntado varias veces y yo he visto algunos casos donde hay niñitos y niñitas pues, que se tocan y se siguen tocando y los padres se preocupan porque y te consultan y dicen, mira, parece que él se toca mucho o ella como que se toca mucho y después como que suda. Ella se toca y entonces de repente suda. No sé si tú has tenido ese tipo de casos. No, no se me han presentado. Sí es importante que sepan que cuando el niño ya deja de jugar, de hacer sus tareas o de ver televisión por tocarse, ya hay que ver qué está pasando allí. Porque generalmente esa es una condición natural que puedan tocarse y puedan sentirse esa sensación de placer. Si ellos llegan a sudar... ¿ah? Pero se puede apegar. Se pueden apegar. O pegar, ¿no? Sí. Lo que te quiero decir. Sí, pudieran hacerlo, pero generalmente lo hacen por experiencias previas. Acuérdate que en el colegio hoy en día los niños tocan esos temas y de hecho despiertan curiosidad en otros con situaciones específicas que a lo mejor ni se las habían planteado. Entonces ellos experimentan, tienen algunas sensaciones que si bien son placenteras no implican que ellos vayan a tener un acto sexual ni que porque hay factores biológicos que de alguna manera determinan que los niños puedan llegar hasta cierto punto. Los niños no, los adolescentes ya cuando se desarrollan, que es con la eyaculación, etc. Pero evidentemente eso no se ve en los niños. Pero evidentemente que hay, no sé, Carolina, pero yo pienso que hay una cosa erótica que también se va manifestando en ellos. Te pregunto por lo siguiente, ¿no? Algunos padres le preguntan a uno si uno se puede bañar desnudo, se puede bañar con los hijos de uno, pues. Sí, esa es una pregunta muy común. Ajá. Y de hecho incluso hay muchas controversias dentro de la posición, incluso de algunos psicólogos y psiquiatras con respecto a este tema, dependiendo de la teoría con la que se manejen. El psicoanalista no recomienda el baño entre padres e hijos. Sin embargo, hay otras tendencias que hablan de que mientras se lleve con naturalidad todo lo relacionado con el cuerpo humano, tú puedes bañarte con tu hijo sin ningún problema. Entonces, la decisión prácticamente la tomas en función de cómo tú vayas manejando tu sexualidad. Si tú vas en tu casa y todo el tiempo estás tapado y nunca te han visto desnudo, para el niño puede representar una impresión, de repente ver a su papá o a su mamá que tienen eso más grande que lo de ellos. Entonces eso puede generar cierta angustia y ciertas inquietudes que los llevan a preguntarse cosas dentro de los mismos niños o con otras personas con las que tienen más confianza. Pero siempre y cuando se lleve esto con naturalidad, que en la casa se trate esto como un tema normal, el niño o la niña no va a pasar por... Debe el padre decirle, yo tengo un pipí como tuyo, pero lo que pasa es que como soy más grande que tú, el pipí es más grande, pero cuando tú seas grande, tu pipí también va a ser grande. Uno debería hacer ese tipo de conversación con los niños. Podría tenerla y a través de los dibujos, cuando uno está hablando de los cambios que se van sucediendo del niño al hombre, se les va explicando.
De hecho, eso es parte de los contenidos en materias de educación, donde se les explican los cambios que vienen a nivel biológico dentro de los niños. Claro que es bueno explicárselo y decírselo. Sí, sobre todo si no va a estar desnudo. Sobre todo si porque está fíjate, desnudo yo y nunca, sobre todo no si no sé te si... has visto. ¿Ah? Sobre todo si no te ha visto. Ponte tú que el niño va creciendo y nunca ha visto a su padre y de repente le provocó bañarse desnudo. Es bueno explicarle previamente qué es lo que va a encontrar allí. Ahora, es recomendable. El pudor es una cosa que debe existir en la familia. Sí. Estoy de acuerdo con esto. Pero a la vez puede haber momentos donde el pudor no esté, pues en el sentido de que uno salga desnudo a un cuarto para el otro, y bueno, lo vio el hijo de uno desnudo, la hija de uno desnudo. Eso tiene problemas. Ninguno, siempre cuando se haya llevado eso con naturalidad. Siempre que no hayan otro tipo de relaciones, no, de repente hasta se juegan, porque por lo menos el adolescente a veces sale desnudo así, se juega, está jugando dentro de su grupo familiar y no implica que vaya a tener otras connotaciones. Pero sí es importante que en la medida que se te trabaje la sexualidad en la familia como algo natural, no hay ningún problema dentro de la parte de si me veo desnudo o no me veo desnuda. Si hay que establecer límites, porque si va a venir un vecino, tú no vas a salir desnudo así en tu casa, ni nada por el estilo. Entonces ya esos límites los va colocando la familia de acuerdo a cómo sean sus relaciones. Hay una palabra que tú has utilizado muchas veces, que me gustaría caracterizarla bien, eso de naturalidad. O sea que si yo estoy desnudo en mi cuarto y mi hijo entra o mi hija entra, yo tengo que actuar con naturalidad. Sí. ¿Significa? La naturalidad es algo que es una condición propia del individuo, que es espontánea, que lo hace parecer como algo que es cotidiano de tu vida, que no es algo... De no angustiarse. De angustia, no, para nada. Si eso se está llevando, te vuelvo y te repito, y es importante aclararlo con la audiencia, si en la familia se está llevando esto como un proceso natural, donde es normal que se vean desnudos, de que yo de repente hasta para vestirme lo hago delante de mi hijo, delante de mi hija, no debe crear ningún tipo de angustia. Cuando esto no se hace y de repente dicen, no, porque alguien me dijo que es natural que yo me desnude y me desnudo de pronto, ahí puede crear una sensación de angustia, por supuesto de curiosidad propia del niño, porque mi mamá tiene los senos más grandes que yo, porque mi papá tiene el pene más grande y yo no. Y otra serie de preguntas que entre ellos es increíble lo que ellos comentan. El niño puede pensar que cuerpazo tiene mi mamá. Sí, entonces porque yo soy tan chiquito y porque mi mamá es tan grandota, o porque mi papá es así, yo no. Y eso hay que irle diciendo que en la medida que ellos van creciendo también van cambiando y van teniendo un desarrollo muy parecido. Pues no podemos hablar de que vaya a ser igual. No, igual no posiblemente, pero evidentemente que está ahí, pues. Sí, está allí. O sea que se ha hecho de una forma natural constante, pero no puede ser natural de repente. De repente. Difícil. Vamos al corte y ya regresamos. Y al regreso. Después una cosa es ser natural y ver las cosas como que fue una cosa todos los días y otra cosa es tratar de improvisar. Sí, es una sensación de placer, pero no con la misma magnitud con la que se le da en la parte adulta. ¿Cómo ¿El niño siente cosas o no? Doctora, cuando el niño ya es de 8 o 9 años en adelante y tiene acceso a internet y entra a las hojas pornográficas y todo eso, ¿cómo influye en eso? Fíjate, Carolina, quería puntualizar otras cosas. Evidentemente, entonces, que los padres tienen que preocuparse por tener algún tipo de formación y si no la tienen, no sientan la vergüenza de buscarla. Y después, una cosa es ser natural y ver las cosas como que fue una cosa todos los días y otra cosa es tratar de improvisar. Sí. Ahora, cuando los niños llegan a los 5 o 6 años, ya sí se puede hablar de que puede haber una actividad sexual en ellos.
Mira, en los 5 o 6 7. años todavía están en esa fase de imitación, de aprender más por lo que ven que por lo que le están diciendo. Todavía está ese proceso de formación. Todo lo que tú siembras en esa etapa, en edad preescolar, hasta la edad de 7, 8 años, tú vas a ver sus frutos y recogerlos en la adolescencia, y en la adolescencia tú vas como encaminando un poquito más. Porque fíjate, perdón que te interrumpa, ¿cómo actúa la televisión en todo esto? Pues cuando estos muchachitos de 5, 4, 5, 6, 7 años ven a los protagonistas besándose, acariciándose, dándose un revolcón en la arena, esas escenas fuertes que hay en la televisión, por lo demás muy bien hechas. ¿Cómo el niño siente cosas o no? Sí inciden dentro del comportamiento, y vuelvo y repito, por eso es que en la etapa preescolar, en lo que son las instituciones educativas, tienden a orientar a los padres y decirles no dejen que los niños vean novelas o vean ciertas comiquitas porque van a repetir ese patrón de conducta, y generalmente se viene a ver en el colegio. Y de cuando está en la casa, a veces los familiares, vecinos, mira lo que está haciendo tu hijo. Entonces lo que está es copiando y modelando. Hay sensaciones de goce, de placer, que no es la misma que se siente cuando se está en etapa adulta, porque hay un cambio a nivel hormonal que va a determinar, entre otras cosas, esas sensaciones de placer que no es la misma de la infancia. Pero es placentera siempre. Sí, es una sensación de placer, pero no con la misma magnitud con la que se le da en la parte adulta. Porque no sé, tú has tenido en el departamento que tú diriges esa oportunidad de ver que hay niños y niñitas que han intentado hacer una acción coital a los 6 años, a los 7 años. No sé si has tenido esa oportunidad. Por modelaje y por copiar, más no porque ellos saben qué es eso. ¿Qué es hacer el amor? Hay que explicárselo. Y de la manera en como me lo estás preguntando, para bajar un poquito el nivel de angustia de todas las personas que nos están escuchando, no es la misma sensación de placer que siente usted cuando está teniendo relaciones sexuales. Es una sensación de placer como comerse un helado y disfrutarlo muchísimo, como de repente cuando tienes esa sensación de hambre o que tienes sed, tomas agua y te sacias. Esa es una sensación que es mucho más compleja, por supuesto, dentro de lo que es la sensación de disfrute y de goce. Pero generalmente en esta etapa de edad preescolar lo que se hace es copiar e imitar una conducta que están viendo en determinado momento. Más que nada, más de saber qué es eso. El niño, por ejemplo, hasta los 3 años sabe que esto es un libro porque usted se lo está diciendo. Pero usted le dice, la plancha quema, ¿qué es quemar? Hasta que no pasan por la experiencia no lo saben. Entonces, yo responsablemente puedo decirles que los niños no pueden sentir esa misma sensación de placer, de esa sensación orgásmica de la misma forma como lo siente el adulto, sino que es una sensación distinta. Hay una sensación de placer, pero hasta cierto punto. Sí, la interpretación no es igual tampoco. No es igual la interpretación. Vamos ahora con nuestra primera pregunta. Hola, buenas noches. Doctora, cuando el niño ya es de 8 o 9 años en adelante y tiene acceso a internet y entra a las hojas pornográficas y todo eso, ¿cómo influye en eso? Fíjate algo, en la etapa ya de los 8 años, 9 años, generalmente ya el niño está en otra etapa de su vida y cambian mucho sus intereses. En esa etapa ya ellos están más pendientes del juego, están más pendientes de chatear con el amigo, de otro tipo de cosas más que la parte de lo que tiene que ver con la sexualidad. Sin embargo, en la etapa de la preadolescencia, ya cuando está en la etapa de la pubertad que empieza sus desarrollos iniciales, sí empieza como otra vez a iniciarse otra vez la curiosidad por todo lo que implica la parte de la sexualidad. Pero generalmente si ustedes chequean en los muchachos de esas edades, no estoy diciendo que ellos no vayan a abrir alguna página pornográfica, pero generalmente sus intereses son otros. Pero cuando abren una página pornográfica, ¿qué pasa? Y ven aquella cosa explícita. Claro, despierta más su curiosidad, le puede generar ciertos tipos de angustia, depende de la formación que haya recibido en ¿Qué deben hacer los padres si lo descubren? En esa parte, orientarlos y vuelvo y repito, generalmente los padres y sobre todo hay muchos educadores que necesitan una orientación en cómo llevarles esta información a los muchachos.
Eso es importante hacerlo porque para no desviar un poco la información y que el muchacho no vaya a entender eso como algo distinto. Entonces, porque en la etapa de la infancia, el niño que ve una relación sexual generalmente cree que sus padres están luchando, están peleando y están haciendo otras cosas. Entonces, por eso es importante toda la orientación que se les va a dar, en el caso de los niños, a través de dibujos, a través de una serie de cuentos, de títeres, cualquier otros elementos de estos creativos que les puedan orientar a ellos, y en esa etapa sí se puede hablar un poco más claro con los muchachos. De hecho, ya a nivel de las instituciones educativas están tocando estos temas como algo más abierto y le están dando el nombre de cómo debe llamarse sus órganos genitales, entre otras cosas, como debe ser. No es el pirilucho, nada de eso, sino es el pene el que tú tienes allí, por ponerte un ejemplo. Darle a las cosas el nombre como son. Dígalo. Buenas noches, la pregunta es la siguiente, doctora. Cuando vemos niñas que quieren jugar con los juguetes de los niños y viceversa, ¿cómo los padres deben orientar eso? ¿Influye algo en la sexualidad cuando estén más grandes? Fíjate, el juego de alguna manera representa cómo el niño se siente y de alguna manera refleja lo que está a nivel de su entorno, sobre todo en lo que se refiere a la parte familiar. Hay niños que no los dejan jugar con muñecas. El hecho de que el niño no juegue con muñecas no implica que vaya a tener una orientación homosexual a futuro, porque generalmente que se juega con los muñecos a ser mamá, papá, doctor, doctora, lo que tenemos es la malicia a los adultos. Ahora, si el niño ustedes lo ven que está jugando con las muñecas y haciendo otras cosas distintas con la muñeca que pueden incitar a otro tipo de comportamiento, hay que ver qué es lo que está pasando, porque yo me he encontrado en la práctica que han habido por lo menos tías que se ríen cuando los niños se pintan las uñas, cuando se ponen una falda. Entonces, vuelvo y repito, el juego es una manera de reflejar ellos y de proyectar todo lo que ellos están viendo a su alrededor y cómo se sienten. Dígalo usted. ¿Qué deben hacer los padres cuando observan que los niños, ya entre 8 años, 9 años, tienen conductas contrarias a su sexo? O cuando le dicen, mira, cuidado con ese niño que está presentando ya conductas más de hembra que de varón, o viceversa. Ok, en esa parte también hay que saberlos orientar. Yo vuelvo e insisto mucho en que los padres busquen información. Generalmente habría que ver qué tipo de comportamientos son los que realmente están allí y cuáles fueron reforzados durante la infancia para determinar si el niño va en función a una desviación o no, porque la homosexualidad no se puede hablar desde esa etapa de la vida. Entonces, es bien importante canalizarlos, por lo menos con los niños, llevarlos a actividades extracurriculares que de alguna manera lo lleven en contacto con otros muchachos para que ellos también vean el comportamiento de otras personas, no estimular conductas que tengan que ver más con la feminidad en el varón y en caso contrario con la hembra también. Sin embargo, también ahí entran otros elementos de identificación, por ejemplo, cuando el niño se quiere identificar con la madre o la niña con el papá. En el caso de la hembra, por ponerte un ejemplo, ponte tú que la figura de autoridad del padre sea una persona muy decidida en sus cosas, tenga cierto nivel de autoridad, de creatividad, de tener iniciativa y de tener como un futuro distinto al de la madre, donde lo ve más emprendedor. De repente la niña se puede identificar con esos patrones y no implica que ella vaya a ser como él, o vaya a ser, como la llaman, estas niñas que tienen conductas así, marimachas o algo así por el estilo, ¿no? Hay que canalizarlas en función de su género, en cuanto a juegos, en cuanto a las actividades que realizan, entre otras cosas. De verdad que es un tema como para sentarse a hablar, porque habría que ver la particularidad de este niño o de esta niña para poderte orientar más específicamente con respecto a lo que tú me estás preguntando. La última pregunta aquí. Ok, buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué edad es recomendable hablar de sexo a los niños? Okay. Y para orientarlos mejor, o sea, porque tanta información en la calle, en la televisión de sexo,
mal llevada, pues acarrea consecuencias en la salud mental de esa persona. O sea, ¿cuál es la edad? Fíjate, yo había dicho que la sexualidad empieza ya desde que la madre tiene el contacto con el niño, cuando están con las caricias. Habíamos hablado de que era determinante el nombre, y ya el niño cuando empieza a dibujar, donde empieza a preguntarse o dice, mira, aquí está mamá, aquí está papá, ya tú estás empezando a dar esa orientación. Ellos después, en la medida que van creciendo, van haciendo un círculo, van haciendo las partes del cuerpo, y en esas partes del cuerpo ya tú estás iniciándole, diciéndole cuáles son, cómo se llaman, en todo lo que se refiere a la parte de la educación sexual. Y en la medida que vayan creciendo, tú les vas explicando un poquito más amplia las cosas. A veces los padres se enredan en decirle las cosas a los niños, y el niño necesita simplemente una respuesta corta, sencilla. Cuando el niño deja de preguntar es porque ya está satisfecho con lo que le estás diciendo. Entonces, una de las preguntas muy común en ellos es cómo nace un niño. Entonces el niño viene de un hombre, de una mujer que se quieren mucho como tu mamá y tu papá. En el caso de que haya padre y madre, por poner un ejemplo dentro de la pregunta, pero es importante que lo vayas canalizando desde que están en etapa de preescolar, que es cuando empiezan las preguntas, empiezan los dibujos, empiezan las curiosidades. Ellos incluso hay un momento de sus etapas donde los genitales incluso los dibujan con mayor predominancia dentro de su dibujo, es porque ya eso, la entrada te indica que de alguna manera hay una curiosidad allí que está latente. Mira, Carolina, bien interesante. Nos queda más que un minutico y quiero decirte un par de cosas que he aprendido aquí contigo hoy. Quiere decir que el papá y la mamá deben actuar como si estuvieran haciendo, entiéndame bien, estuvieran cocinando, se estuvieran vistiendo. ¿Qué es eso? Es el pene. ¿Qué es eso? Es la vagina. ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos haciendo el amor. O sea que no debe haber inventos. Juzgo que ser natural es no inventar y decir simplemente lo que está pasando, no meter mentira. Eso es verdad, porque de alguna manera el niño o la niña se va a enterar de las cosas por otros medios, y es importante que desde su casa de una vez le digan con naturalidad las cosas. Y lo otro que no importa que los padres no sepan, que se informen, pues. Que se informen. Que pregunten, que es normal que lo sepan, pues. Ahorita existen muchos medios para la información, y hasta el mismo internet tienen incluso artículos bien interesantes sobre este tema que se pudiera de alguna manera orientar. Ok. Mira, este ha sido un programa muy lindo, lástima que se fue tan rápido. Bueno, aquí siempre pasa lo mismo. Que al final del programa tiene como eyaculación precoz. Bueno, familia, nos vemos el sábado que viene a las 10 de la noche en Con Sexo. Gracias. El programa que trae paz donde antes existía angustia. Te volveremos a invitar. Seguro que sí, poquito a poco.